Probablemente ustedes ya lo vieron en las librerías. Acaba de salir Ellas 5, un libro de Pablo Bierzi, entrevistando y con mucho material fotográfico además. A las 5, lo voy a decir, este va a ser un tema de la entrevista, a las 5 primeras damas de la democracia, es decir, del 85 para acá. Lo digo con cierta sorna porque... bueno, antes que nada, ¿cómo está, Pablo? Gracias por acompañarnos. Gerardo. Es un gusto recibirte una vez más. Un gustazo. No, porque en la primera entrevista, que es a Marta Canessa, que fue la... Sí, cronológicamente. Cronológicamente está armado el libro. Tú contás allí que ella te dice, donde me digas primera dama, corto, te cancelo todo. Y eso tiene que ver, te lo pregunto, tiene que ver con esa cosa uruguaya de decir, no, pero... Ella no es la primera dama, ella es una mujer cualquiera de las primeras damas. Que además se cierra en el caso de Lucía Topolansky, con el hecho de que ella, además de primera dama, es primera figura de la escena del sector mayoritario, del partido mayoritario. ¿No? Es que lo de primera dama en sí, el término importa poquísimo. Julia Pau dice, son temas gananciales, o sea, es la otra fórmula del equipo. Son parejas largas, entonces son equipos. Lo que plantea este libro es la historia subjetiva. O sea, vamos a escarbar, a escudriñar en la historia subjetiva de los 30 años. Y una manera de escudriñar la historia subjetiva de los 30 años es entrar invitado en las casas y en el alma de las 5 mujeres, en los 5 hogares donde estuvieron y generaron y administraron el país durante 30 años. Los últimos 6 presidentes. Claro, pero fíjate, ese es el desafío. En cualquier otra parte del mundo, una primera dama es una persona importante al margen de la cuota de machismo que pueda tener, porque es la primera dama, se hacen películas, novelas, las hay más populares o más destacadas y más discretas, pero en Uruguay es como una cosa, hay como cierto pudor de meterse en la casa del presidente, ¿no? Pero creo que el desafío del libro es romper esos pudores que sí que son naturales. Aclaro, el tema de las primeras damas históricamente es complicado. Surge con Martha Washington, o sea, la primera democracia moderna en 1789, porque antes había reyes. Antes de la primera democracia había reyes. Estaba la reina. Reyes y la reina. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con Martha Washington? Y ahí surge el First Lady. Claro. Y Martha Washington incluso premonitoriamente augura, si George es presidente, nuestra familia se destrozará y se enfermará. Claro, toma conciencia de que va a haber que hacer algo para mantener la familia unida ante la dimensión del cargo. Porque es como dice también Angela Merkel, mirá, la persona más dura y de las más poderosas del planeta, dice, la única persona que a mí me da equilibrio emocional, eso lo dijo, un día se quebró y lo dijo, equilibrio emocional y profesional, es Joaquín Sauers, el marido, el químico, el famoso químico que no va a ningún lado, no fue a su asunción, solo va con ella a la ópera y solo a ver Verdi y Wagner, por eso lo llaman el fantasma de la ópera. Entonces, es maravilla. Es el fantasma de la ópera, claro. pero sacarse el sombrero del fantasma de la ópera porque es el único que le da equilibrio emocional y profesional a una de las personas más poderosas del planeta. Entonces, que lo conserven. Pero en el juego de roles de la sociedad que está plagada de sexismo, como todos sabemos, ¿no? Es un rol femenino. Por eso estaba el presidente y la primera dama que cuidaba de la familia, le daba cohesión, mientras el hombre estaba ocupado de las cuestiones de Estado. Pero ponerse en la piel del primer caballero, ¿no? Debe ser también bastante peculiar. Ahora, Gerardo, leyendo, y particularmente lo que me correspondió a mí, que es la parte de las entrevistando durante muchas jornadas a las 5, te encontrás con lo que era obvio, que se te rompen todos los esquemas, te rompen todos los prejuicios. Te encontrás por ejemplo. Y porque te encontrás que es como un seleccionado, que no es casual, o sea, no son casuales. Te voy un poquito para atrás. A mi juicio, el periodo de los 30 años, del 85 a hoy, no es un periodo cualquiera. Si vos mirás en los libros de historia del derecho y del revés, buscame 30 años, virtuosos, con perspectivas, con diversidad y un sustrato común, y no encontrás. Hacemos rapidísimo. Rivera, 3 alzamientos de La Valleja, después Oribe, 2 alzamientos de Rivera, después la Guerra Grande, del 39 al 51, después Sin vencidos ni vencedores es el final de la guerra, y viene Quinteros, el fusilamiento de Paysandú, el asesinato de Berro y Flores, los
las dictaduras de La Torre, Santos, Tajes, Sí, las llega revoluciones, Valle. claro. Llega a Valle en el 3 y hay un periodo virtuoso, pero que con muy gravitante su figura, y termina en el golpe del El golpe del 33, claro. Después viene otro periodo virtuoso con Luis Valle, pero vienen los colegiados. Acuérdate que ahí está toda la crisis, los 60, Sí. y ahí ya somos testigos vos y yo. Y ya yo un poquito más que Un vos. poquito más joven, sí. Un poquito que vos. Entonces ya estamos en los 68, 69, Pero tú lo decís 70. por esta estabilidad, esta continuidad Creo que como que institucional este periodo de 30 años no es un periodo cualquiera. Entonces, si este periodo no es un periodo cualquiera, sino es como que es el resultado de toda una larga historia, donde encontramos un periodo muy virtuoso, con perspectivas. Los 6 Sí. presidentes y las 5 personas y los 5 equipos íntimos o subjetivos o emocionales, llamarle, o sea, porque la otra historia está en Wikipedia. No, te entiendo, claro. Tengo No Wikipedia son relevantes, la figura de ellas es muy potente. ¿Está en Wikipedia o en los libros de historia o escritos por los politólogos? Esto no está, la historia subjetiva Mirá, no está. ahí está fantástico. Esta es obviamente la perspectiva del escritor. Pero hay un pasaje, yo no lo leí todo el libro, pero fui leyendo fragmentos de las distintas entrevistas. Hay un comentario que hace la esposa de Tabaré Vázquez, cuando él asume, cuando lo proclaman candidato a la intendencia. Y que él dice, él sube y abre los brazos de una manera que yo nunca le había visto. Y dije, me lo cambiaron. Es decir, claro, pero el comentario de la esposa, es el momento, dicho por ella, ¿no? Sí, sí, sí. En el cual Tabaré Vázquez asume el rol del conductor en el cual se convirtió desde ese momento hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero ella confiesa también que a la primera persona que le preguntó, cuando le plantean lo de la intendencia, es contado por ella, por María Auxiliadora Delgado, es absolutamente surrealista para ellos. Él está, incluso, el primer acto, él está en un congreso en 1989, se están festejando, el 14 de julio están festejando los 200 años de la Revolución Francesa, el marido está en un congreso de oncología y está acá nerviosísima porque él tiene que tomarse el avión y llegar al acto de proclamación. A la primera persona a quien Tabaré Vázquez la consulta a ver si accede o no a esa sugerencia surrealista que le hace Sereñi, Astori, por sugerencia de Arana, es a María Auxiliadora Delgado. Entonces, ahí se va hilando esa urdimbre de lo subjetivo, de lo íntimo. Hay una frase de Alberto Zunfelde que me parece que define un poco este libro y que es el ensayista, lo está en el proceso histórico del Uruguay, que a mí es un autor que me parece muy, muy fascinante, y dice: lo intuitivo es tan importante para entender el fenómeno histórico como el método. Nosotros, la inteligencia emocional. Nosotros cambiamos por lo intuitivo, no lo usamos porque es de otra generación, pero usamos lo emocional, lo experiencial, como dicen los psicólogos, lo subjetivo, esos otros resortes que explican los fenómenos. Y entonces estás entrando en un campo donde entendés muchísimo más a los presidentes, al periodo y a nosotros mismos. Porque esas 5 señoras, te repito, es la manera, lo dice Mercedes Menafra además, mientras Velasco sacaba fotografías, dice, en los diálogos vos sacabas radiografías hurgando en los cajoncitos del inconsciente. En los cajones del inconsciente de una persona que está al lado de la administración de un gobierno es muy relevante. No es simplemente un jarrón, no es una figura decorativa. Es muy relevante la influencia, creo que no sabemos cómo se produce la influencia, déjame hacerte esta pregunta. Sí cuánto. Porque hay cajones y cajones. Es decir, claro, hay cajones que tienen que ver, hay cajones que vos podés intentar abrir, o que vos decís, yo este cajón no lo quiero abrir porque no voy por ahí. No sé si me explico. Puede tener que ver con un montón de cosas, con cosas que no se deben revelar, o con cosas que tienen que ver con la intimidad de las personas. Vos vivís de eso. ¿En qué sentido? Claro, bueno, claro. Sí, también, por supuesto. Pero en este caso nada menos que con las primeras damas. Es decir, es correcto. Es como un pacto, es como una entrevista. Concretamente, la parte que puede ser más escandalosa de los personajes involucrados. No va por ahí el libro. No va por ahí el libro, pero nadie puso... Sí es que existe, pero por lo menos intentar encontrarla, claro. No era el objetivo, no era la meta ni la... Pero tampoco fue que nadie me puso nunca, en ninguna de las, insisto, fueron muchas charlas con todas. Nunca ninguna puso un límite, nunca me dijeron ese tema, no, nunca. En todo caso es un problema, es un abordaje mía,
desde mi punto de vista, o sea, yo quería llegar a lo subjetivo, a los cajoncitos del inconsciente, pero yo sabía que hay una esfera privada que no quiero incursionar, porque tampoco me interesaba, porque Claro. esto es como, viste la bajada que tiene el libro, el colgado, ahí dice una manera diferente de celebrar la democracia. Es contar la historia que los uruguayos no conocen de estos 30 años a través de protagonistas privilegiados, Sí. amores largos, que estuvieron siempre ahí, que son, no sé, como lo de Angela Merkel, pero son los que le dan el equilibrio emocional y profesional, de consulta. No se sabe, una cosa que no se sabe es cómo influye en una pareja con el otro. Lo que es contundente es que sí influye y que influye muchísimo. Pero después de haber hecho el libro, ¿pensás que hay distintas maneras de influir Pienso. o de dar equilibrio a un presidente Absolutamente sí. desde el lugar de la esposa? Absolutamente sí, Gerardo. Es intangible. Yo el otro día mencionaba en la presentación que, como buen curioso, como sos tú, yo trataba en cada una de ver cómo es por ejemplo, María Auxiliadora Delgado me hablaba de los silencios, de cómo respeta que la iniciativa la tome el marido en las conversaciones. Están dialogando desde los 18 años. Claro. Y entonces, yo trataba de escudriñar cuál es la fórmula de cada una. No sé, por decir una caricatura, le susurra al oído, le manda una cartita, ¿cómo es la influencia? Y un día me tranquilicé y me acordé de una frase de Jorge Luis Borges que me parece que siempre me encantó. Una vez le preguntan a Jorge Luis Borges, dice, ¿para qué sirve la poesía? Y él lo mira medio boquiabierto así, y le responde con otra pregunta. ¿Y para qué sirve el canto de los pájaros? Yo no tengo la menor idea cómo influye. Sé que lo disfruto. No concibo el universo sin ese canto. Claro. Entonces, yo no sé cómo lo hacen, cómo es que se genera la influencia. Los que hemos tenido una o más parejas, sabemos cómo funciona. Insisto, no es menor. No es mi caso, pero. No es menor que sean parejas muy largas. O sea, que arrancaron, en el caso de Mercedes Menafre y Jorge Valle, arrancaron en el 89 ya siendo grandes, pero hasta Luciano Polanski arranca antes, como lo dice en el libro, antes del 72 con Mujica. Eso y lo otro que tú nos decías de darle contención al presidente nos pone en la pista de algo que me gustaría hablar contigo después de la pausa. Y es que el hecho de llegar a ser presidente de un país, en este caso un país como Uruguay, pero no importa, en la escala es lo mismo, es algo, se requieren atributos tan excepcionales, no necesariamente atributos intelectuales, pero tenés que ser alguien especial y tenés que tener un entorno de alguna manera también especial. Es decir, te lo quiero plantear como pregunta, porque me puedes decir, no, mira, es un matrimonio común y corriente. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Pablo Bierzi, autor de Ellas 5. Buscan Disquerías Romanticísmico, el álbum más reciente de Babasónicos. Edita Sony Music.